La correlación es una técnica estadística ideada por el médico Francis Galton, la cual determina el grado de relación o covariación lineal que existe entre dos variables cuantitativas continuas, x y y, donde su sentido de asociación depende de si éstas aumentan o disminuyen, clasificándose así en lineales o curvilíneas, dependiendo de la nube de puntos en torno a esta línea. También pueden ser positivas o directas, negativas o indirectas, sin relación o nulas y funcionales con relación. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos tomar como ejemplo la relación que existe entre la personalidad de una persona y la participación en deportes de alto riesgo. Es importante resaltar que al establecer una correlación no se implica necesariamente una causalidad, ya que hay correlaciones que se dan de manera inesperada y no son causa una de la otra. En el caso clásico de venta de helados e incendios forestales, que ambas aumentan en correlación, pero la causa se va a deber a una tercera variable, que en este caso sería el aumento de la temperatura. Al aumentarse esta, se aumentan las ventas y los incendios, siendo estas dos no causales una de la otra. De igual manera, en la correlación es importante diferenciar dos términos que podrían llegar a confundirse, el de fuerza y el de significancia. Un índice de correlación podría ser fuerte, pero quizás no ser significativo. La relación entre dos variables cuantitativas puede representarse mediante la línea de mejor ajuste. Los principales componentes elementales de esta línea y por lo tanto de la correlación son la fuerza, el sentido y la forma. La fuerza mide el grado en que las líneas presentan la nube de puntos, lo que indica qué tan fuerte es la relación. El sentido mide la variación de los valores de x con respecto a y, es decir, si es positiva o negativa. Y por último, la forma establece el tipo de línea que define mejor el ajuste, la línea recta, la línea curva monotónica o la curva no monotónica. A continuación, mis compañeros van a explicar un poco acerca de los coeficientes de correlación más relevantes y cómo calcularlos. El narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Coeficiente de correlación de Spearman. Esta es una técnica no paramétrica que se usa tan solo donde existen rangos no empatados, es decir, que tienen diferencia entre ellos. Y pues si se usan rangos empatados puede ser imprecisa. Este coeficiente de correlación mide el grado de asociación que hay entre dos variables, pero no mide el nivel en que están de acuerdo. Por tanto, es recomendable usarlo cuando los métodos no miden el mismo evento, cuando los datos son extremos o ante distribuciones no normales. Mientras tanto, En la interpretación de su resultado pueden existir tres tipos de valores. Los próximos a 1 indican una correlación fuerte positiva. Los que se acercan a -1 indican una correlación fuerte negativa. Y si se acercan a 0 quiere decir que no hay correlación. Para entender mejor, entonces, hacemos un ejemplo que dice: hallar la correlación existente entre las calificaciones obtenidas en matemáticas e historia. Para ello se seleccionaron 6 alumnos ordenados en función de su calificación académica en ambas asignaturas. Tenemos matemáticas e historia. Entonces aquí vemos que hay 1, 2, 3. Esto representa la calificación más alta hasta la más baja. Es decir que por ejemplo acá hay un 5 y acá hay un 1. Lo mismo acá, la calificación más alta está en el lugar cuarto y la más baja está en el tercer lugar. Entonces agregamos dos columnas, la diferencia de rango y la diferencia de rango al cuadrado. Los rangos son estos números, por lo tanto 1 menos 3 nos da una diferencia de rango de -2 y su cuadrado es 4. Hacemos este procedimiento con todos los demás datos y al final sumamos esta diferencia de rango al cuadrado que nos da 8. Pues este resultado lo vamos a usar en la fórmula. Entonces esta nos dice: coeficiente de correlación de Spearman es igual a 1 menos 6 sumatoria de diferencia de rango al cuadrado sobre n, que es el total de datos, por n al cuadrado menos 1. Entonces reemplazamos y queda 1 menos 6, que es el valor constante, por 8, que fue la sumatoria de diferencia de rango, sobre 6, que es el total de datos, por 6 al cuadrado menos 1. Esto nos da 6 por 8, 48, y 6 por 6 al cuadrado, que es 36, menos 1. Luego tenemos 48 sobre 6 por 36 menos 1, que es 35. Eso nos da 48 sobre 210.
y entonces nos queda como 1 menos 0.228. Este resultado nos da 0,77, por lo cual decimos que se trata de una correlación positiva fuerte, pues se aproxima a 1, lo cual quiere decir que al aumentar las calificaciones en matemáticas, también lo hacen las de historia. Podemos concluir que el coeficiente de correlación de Spearman puede perder información acerca de los datos a la hora de calcularlo, mas sin embargo es más fácil de hacer que el coeficiente de correlación de Pearson. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Pearson, quien propuso un coeficiente de correlación lineal basado en la dispersión, pues al igual que la varianza utiliza las desviaciones promedio de los datos con relación a la media aritmética. Se calcula dividiendo la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar de ambas variables. En este coeficiente, un valor de más 1 o menos 1 nos indica que hay una relación lineal perfecta, mientras que un valor de 0 nos indica que no hay relación lineal perfecta, aun cuando exista una correlación entre ambas variables. Este coeficiente se puede aplicar a cualquier grupo de datos. Sin embargo, para que el cálculo de los intervalos de confianza sea válido, ambas variables deben tener una distribución normal. Ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo para hallar el coeficiente de correlación para la tensión arterial de 10 pacientes en un hospital con relación a su peso corporal. Para hallar este coeficiente tenemos que tener en cuenta la media aritmética, la desviación típica y la covarianza. Acá se presentan los datos para la variable X, que es peso, y la variable Y, que es la tensión sistólica. En esta otra gráfica podemos apreciar sumatoria de los valores de X, sumatoria de los valores de Y, sumatoria de los valores de X por Y, la sumatoria de X al cuadrado y sumatoria de Y al cuadrado. Acá encontramos la media aritmética para la variable X y Y, que se halla con las fórmulas que hemos trabajado durante el semestre, desviación típica para X y para Y, que se halla con las fórmulas que hemos trabajado en el segundo corte, la covarianza, que la hallamos de la sumatoria del producto de X por Y sobre el número de datos por el producto de las desviaciones, de la media aritmética de X por la media aritmética de Y. Y finalmente el coeficiente de correlación de Pearson se halla con la covarianza dividida entre el producto de las desviaciones típicas, que serían 19.52 por 22.87, y esto nos da el coeficiente de correlación, que sería 0.99, lo cual nos indica que hay una correlación lineal perfecta entre estas variables.